Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Dice así. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Luego termina con el versículo 11 diciendo, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Oremos al Señor y luego continuamos. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias Dios por la oportunidad de escucharte una vez más. Queremos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, a nuestro corazón. Tú conoces, Señor, como bien leíamos en este párrafo, tú conoces todo y conoces cómo está nuestro corazón. Háblanos, Señor, anímanos, exhórtanos, repréndenos y que podamos salir edificados en esta noche. Lo mismo oramos por los niños, que de la misma forma obres y hables a sus vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Hermoso cántico, pero sin duda algunos de ustedes habrán dicho, bueno, todo muy lindo, pero ¿cómo entendemos todo este cántico, toda esta oración, no? No parece fácil entenderlo porque brota del corazón de una mujer que ha experimentado algo grande que quizás por ahí no lo sabíamos, pero los que vinieron el domingo pasado, algo más o menos van a recordar, espero que sí, algo van a recordar de cómo fue la historia de Ana. Primero tenemos que entender qué estuvo pasando con Ana rápidamente para luego poder entender y sacar la lección de este cántico, de esta alabanza que ella hace al Señor a través de su oración. Cuando se cumplió el tiempo para que Ana volviera a Silo a entregar a su hijo, el hijo que Dios le había dado, por el cual había orado mucho tiempo, cuando llegó el momento de entregarlo, ella volvió a Silo, a donde estaba el tabernáculo, donde estaba el sumo sacerdote, y entregó a su bebé, a Samuel. Ana había orado por mucho tiempo para que tenga este bebé, precioso bebé, y a propósito, hoy tenemos un nuevo bebé entre nosotros, una nueva bebé, ¿no? Seguramente ya la vieron, la contemplaron, hermosa bebé. Imagínense Ana con su bebé Samuel, que Dios le había dado después de tantos años, que era imposible, era un milagro de Dios, porque la esterilidad, el no tener hijos, era algo que no tenía cura en aquel entonces. Hoy con la ciencia quizás algunas cosas se pueden solucionar, pero sin duda hay otras cosas en cuanto a la esterilidad que no se puede hacer nada, aún hoy en día.
Pero en aquel momento era imposible. Solamente Dios podía hacer algo. Y después de tanto tiempo de orar, de buscar, Dios le dio a ese bebé. Y ella dijo, bueno, si Dios me da un bebé, un hijo, yo le voy a entregar a él y le voy a dejar allí en el templo que ministre para el Señor. ¿Qué promesa? Dios le daba el hijo y ella lo entregaba. Así como Dios le daba, así ella lo entregaba, lo dejaba allí en el templo para que ministre al Señor. Y ella, después que Dios hizo ese milagro, ella cumplió su promesa. Dijo, después que el bebé sea destetado, lo voy a llevar al tabernáculo, al templo, donde está el sumo sacerdote, y lo voy a dejar ahí. Cuando menciona que el bebé es destetado, se calcula que es entre los 3 y 4 años. Así que este bebé tenía más o menos 3, 4 añitos cuando lo llevó y lo dejó allí en el templo para que se quede allí. Por eso en el versículo 11, él dice que, bueno, Elcana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Nuevamente habían ido toda la familia a Silo, donde estaba el tabernáculo, donde tenían que ofrecer sacrificios a Dios. Fueron toda la familia, Ana lo dejó allí, pero antes de irse, ella hace esta oración, probablemente allí, en la presencia del Señor, hace esta oración que queda registrada. Así que después de todo ese momento, ella hace esta oración que es un cántico. No habrá sido fácil para Ana. No habrá sido fácil todo el trayecto desde su casa hasta el tabernáculo para dejar a su hijo. ¿Por qué? Porque ella sabía que no lo iba a ver más y que solamente lo iba a visitar quizás una vez al año, y era el hijo que Dios le había dado, por el cual había orado tanto, tanto, tanto. Y ahí ella estaba, no quejándose, no llorando, no sufriendo, ya había llorado demasiado. Ahora estaba contento. Y este es un cántico de gozo, de alegría. Ahora, la respuesta más lógica, humanamente hablando, era que ella esté triste, ¿no? Porque dejaba a su hijo. ¿Alguno lo haría? En nuestro contexto sería muy difícil, ¿no?, que alguien lo haga. 3 añitos, 4 añitos, imagínate a tu hijo, dejarlo allí en el templo con un hombre que no tenía mucha buena reputación. O sea, su reputación no era buena para nada. Y sabías que él era el encargado de Dios allí en el templo para la adoración y lo ibas a dejar allí. Humanamente hay sufrimiento, dolor y no gozo. Pero las palabras de Ana empiezan como mi corazón se regocija en Jehová, dice. Nada que ver a lo humano, a lo lógico, ¿no? Este es un cántico que solamente brota de un corazón que está en la voluntad de Dios. Un cántico que solo nace de un corazón que quiere hacer la voluntad de Dios y nace de un corazón que ha experimentado la obra de Dios en su vida. No hay otra forma como este cántico nazca de esta circunstancia. Ese corazón tiene que estar alineado con el Señor. Es por eso que en Santiago Dios nos dice que en medio de las pruebas tenemos que estar gozosos. Y uno dice, bueno, eso bueno, es un buen consejo, pero que en la práctica cada uno se defiende como puede. No, porque acá Ana nos da un ejemplo claro de cómo es una persona que está en la voluntad de Dios y que puede tener gozo en medio de los tiempos difíciles. Voy a dejar a mi hijo, pero yo siento gozo, porque estoy en la voluntad de Dios. Ahora, cánticos como estos hay en otras partes de la Biblia también. Antes de que el Señor Jesús fuera arrestado, él y sus discípulos cantaron himnos. Pablo y Silas, estando en la cárcel, después de haber sido humillados, golpeados, puestos en la cárcel, ellos estaban cantando. Esto es cosa de loco porque
Pablo y Silas, tendrían que estar ustedes más tranqui ahí, quizás durmiendo, descansando, orando, quejándose quizá por, mirá cómo Dios los tiene. No, ellos estaban cantando alabanzas al Señor. También en medio de una situación difícil. David con frecuencia habla de su corazón gozoso que alaba al Señor en medio de las dificultades, en medio de los tiempos difíciles. Así que vemos en diferentes ocasiones también el cántico del mismo David en el capítulo 22 de Segunda de Samuel, el cántico de María, la madre de Jesús, en el capítulo 1 de Lucas, diferentes cánticos que se ven en la Biblia que no fueron en momentos de gozo, de alegría, sino en momentos difíciles. Ahora, Ana nos va a enseñar que nuestro gozo viene de Dios. Nuestro gozo no viene de las circunstancias, nuestro gozo viene de Dios. Si hay un título para todo este cántico hermoso, le pondríamos: a Dios sea la gloria por su obra en nuestras vidas. A Dios sea la gloria por su obra en nuestras vidas. Toda la obra fue de Dios, por lo tanto, toda la gloria es para Dios. Pero la bendición, ¿a quién le queda? A sus hijos. Así que, en primer lugar, vemos acá que nuestro gozo viene de Dios. Fíjense el versículo 1, claramente lo expresa Ana: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre sus enemigos, sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Si nos pusiéramos en el lugar de Ana, o si fuéramos un familiar o amigo de Ana, tendríamos que darle un consejo a Ana. Ana, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Si paramos un poco y nos metemos en la historia, nosotros no le diríamos a Ana: ánimo Ana, qué bueno, Dios te bendiga, vas a dejar a tu hijo, sí, déjalo nada más, vamos rápido, total lo vas a ver una vez al año. No pasa nada, Ana, gloria a Dios que lo vas a dejar. ¿Le diríamos así? Qué mala que sos, Ana, ¿eh? ¿Cómo lo vas a dejar ahí? 4 añitos, Ana, 4 añitos. ¿Cómo vas a dejar a ese bebé, a esa criatura? Dios te lo dio. Es lo que Dios te dio, lo que tenés. Cuidalo, tomalo para vos. Hacele todo lo que Él quiere, hacele sus gustos. Ponele custodia, que nadie lo toque, que no se golpee. Porque es lo que Dios te ha dado. Ana sabía que en su corazón ese hijo le había dado Dios y lo iba a dejar en el templo para que sea usado por Dios, para cumplir la voluntad de Dios en la vida del pueblo de Dios. Y a propósito puse la redundancia de la palabra Dios, porque la obra era de Dios. El hijo le había dado Dios para que sea usado por Dios, para cumplir la voluntad de Dios en medio del pueblo de Dios. Si Samuel no hubiera nacido, el pueblo hubiera seguido en derrota. Samuel era el hombre que iba a elegir al rey que venía para Israel, que era el rey David. El pueblo no sabía cómo elegir un rey. Le habían pedido un rey, pero ellos no sabían cómo elegir un rey. Dios tenía que levantar a un hombre piadoso, a un hombre cerca de su corazón, para que a través de él elija a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y ese hombre, ese instrumento fue Samuel. Muchas veces nosotros vemos las cosas muy horizontal. Muchas veces nosotros vemos las cosas de a nuestro alrededor y le quitamos toda la gloria a Dios, porque la gloria lo ponemos dentro de las circunstancias. ¡Wow! Qué grandes estas circunstancias, qué difícil esta situación. No, qué sufrimiento, qué dolor, ya no lo aguanto más. Y nuestro enfoque está en la circunstancia horizontal. Y queremos entender la obra que es vertical. Por lo tanto, es imposible de entenderlo. Ana
ella tenía la vista vertical, siempre mirando arriba. Y si estaba todo bien con esa mirada hacia Dios, todas las cosas iban a funcionar bien. Las circunstancias son el medio para glorificar a Dios. Las circunstancias son el medio, el instrumento para glorificar a Dios y no para hacernos sufrir. Fíjense lo que dice ella. Alguien dijo antes de ver el siguiente versículo, alguien dijo una frase muy importante. Dice, si nuestra oración está centrada en nosotros, es egoísta, no es espiritual y no honra a Dios. Esta oración que hizo Ana no estaba centrado en ella. Todo tiene que ver con Dios. Por eso, si nuestra oración está centrada en nosotros, es egoísta, no es espiritual y no honra a Dios. Su gozo venía de Dios, de las cosas que Dios había hecho en su vida, que ella no la merecía. Fíjense el mismo versículo 1 dice la tercera frase, mi poder se exalta en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Allí aparece una palabra que se traduce como poder, pero que en realidad en el original es cuerno. Mi cuerno, dice, se exalta en Jehová. Y esta palabra cuerno es muy, muy simbólica, porque la palabra cuerno simboliza fuerza, orgullo, poder, honra y reconocimiento. Fuerza, orgullo, poder, honra y reconocimiento. Lo que está diciendo Ana es que todo eso lo exalta Dios. Yo no puedo, yo no lo hago. Todo eso lo hace Dios. La misma palabra del Señor nos dice en Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con espada, no es con fuerza, es con el Espíritu de Dios. Madres, mujeres del Señor, tu honra, tu honor como mujer, como madre, es exaltado por Dios. No por lo que vos sabés, no por lo que vos podés, no por lo que has hecho, lo que haces o lo que vas a hacer, es exaltado por Dios. Y Dios te va a poner en una posición de tanto honor, de tanta honra, no porque lo hayas logrado, sino porque Dios, en su gracia, te quiere utilizar de esa forma. Y lo mismo con cada uno de nosotros. Luego dice, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. No quiere decir, no es algo literal, no quiere decir de que su boca físicamente se hizo más grande, sino que ella habla audazmente, su boca se llenó de palabras de convicción, palabras de victoria sobre sus enemigos. Ahora ella podía hablar por lo que Dios había hecho. Ahora podía hablar confiadamente de la victoria en Dios. Y alguien podría decir, bueno, Ana, no cantes victoria. No podemos cantar victoria antes de la victoria, ¿no? Ahora ya no tenés tu hijo, Ana. ¿Qué vas a hacer? ¿De qué estás cantando? Y Ana dice, no, yo canto de la victoria de Dios. No canto de mi victoria, sino la victoria de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos que en Cristo somos más que vencedores. No dice nuestras habilidades, no dice nuestro conocimiento, dice en Cristo somos más que vencedores. En Cristo, en Cristo. Alguien dijo, las personas derrotadas tienen que mantener sus bocas cerradas, pero aquellos que comparten la victoria de Dios tienen algo de qué hablar para la gloria de Dios. Qué hermoso, ¿no? Cuando la victoria es de Dios, yo hablo confiadamente, porque Él es victorioso. Nunca va a ser derrotado. Y puedo hablar de la victoria de Dios. En mis estudios, en la escuela, puedo hablar de la victoria de Dios en la iglesia, en mi ministerio, como madre, como padre,
es Dios quien me da lo que yo tengo. Luego dice la siguiente frase: por cuanto me alegré en tu salvación. Me alegré en tu salvación. Esto habla más que nada de la liberación de Ana de la esterilidad. No es que Dios los salvó allí de todos sus pecados, sino que Dios los salvó de esa esclavitud en la que ella estaba, que era la esterilidad, porque en aquel momento sí que sufrían las mujeres. No solamente el dolor en el corazón de no darle a su esposo heredar, darle hijos, sino más bien la vergüenza que tenían hacia los demás, ¿no? Porque eran tenidas en poco por no tener hijos. Ana ve este milagro como el comienzo de una victoria para Israel, que una y otra vez había sido invadido hasta este momento. Ella lo veía más como una salvación de sus circunstancias, pero también la salvación de toda una nación. ¿Por qué? Porque nosotros ahora sabemos todo lo que hizo Dios a través de Samuel. Y ella por fe veía de que Dios no había abandonado a su pueblo. Hasta ese momento Dios todavía no se mostraba por años. No se había manifestado y de pronto por la oración de una mujer, Dios se manifiesta con poder, abriendo la fertilidad de esta mujer y dio a luz y tuvo un hijo. Y ella dijo, bueno, ahora sí, Dios, veo, Él está presente, Él no nos ha abandonado, Él está con nosotros, Él ha escuchado mi oración, ha respondido, por lo tanto está entre nosotros. ¿Cuántas veces madres o padres pueden ser los instrumentos de Dios para manifestarle al mundo de que Dios no se ha olvidado del mundo? Dios no le dio la espalda al mundo. Pero a veces vivimos tan derrotados como los de afuera y no podemos mostrarle de que Dios está presente, que no se ha olvidado de mí ni se ha olvidado de los demás. Dios necesita instrumentos, así como necesitaba instrumentos en aquel momento, que era Ana, para traer a Samuel y a través de Samuel traer al rey David, de donde viene el Salvador del mundo, el Señor Jesús. Hoy en día también nos necesita a nosotros. Y que es por su gracia que Él quiere usarnos. Él lo puede hacer sin nosotros. No tiene ninguna necesidad urgente de decir, bueno, si no me ayudan no puedo hacer nada. Dios puede hacer muchas cosas. Pero Él nos quiere elegir a nosotros para mostrarle al mundo, a nuestra familia, a nuestros hijos, de que Dios no nos ha abandonado. ¿Hay alguna necesidad en tu hogar? ¿Estás pasando algún tiempo difícil? ¿Están pasando por tiempo de mucha insatisfacción donde no parece resolverse nada en casa? Quizás es tiempo de hacer lo que Ana hizo. Seguir buscando al Señor, estar en la presencia del Señor. Y a través de buscar a Dios, que Dios te utilice para mostrarle a los demás de que Dios no se ha olvidado. Ni de tu familia, ni de tu persona, ni del mundo. Él ve desde lo más alto, que luego lo va a mencionar ella en este mismo párrafo. Así que vemos que el gozo viene de parte de Dios. Claramente este versículo se centra en ese gozo que viene de Dios porque Él está con nosotros y en este momento le mostró a Ana de que Dios no se olvidó de su pueblo. Qué alegría, qué gozo. Pero fíjense el versículo 2. Versículo 2 y 3 vemos que solamente Dios es magnificado. Solo Dios es magnificado o glorificado. La gloria no es para nosotros. Versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro.
No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Es bueno para nosotros comenzar una oración con alabanzas, dijo alguien, porque la alabanza nos ayuda a enfocarnos en la gloria del Señor y no en la grandeza de nuestras necesidades. La alabanza nos ayuda a concentrarnos en la gloria de Dios y no en la grandeza de las necesidades. Cuando vemos la grandeza de Dios, cuando empezamos contemplando lo grande que es Dios en medio de mi vida, en medio de mi situación en la vida, entonces mi perspectiva cambia. Si yo empiezo a ver todas las cosas desde la grandeza de Dios, mis necesidades, mis metas, mis proyectos quedan muy chiquitos. Pero si yo me concentro en mis necesidades, en lo que todavía me falta, en lo que quiero lograr, para luego proyectarme y ver a Dios, entonces todas esas cosas que tenemos alrededor nuestro se convierten en gigantes, en muros que pareciera que no lo podemos pasar. Él es el santo y único, dice Ana, y ella glorifica a Dios, exalta a Dios. Él lo hizo todo. ¿Por qué no voy a glorificar a Dios? Qué necio sería que Ana diga, miren cómo hice las cosas, ahora yo tengo un hijo, miren todo lo que hice, hice esto, eso, lo otro, y esto, y ahora tengo un hijo. Sería necio de su parte, ¿no? Es como decir, no sé, sería necio de nuestra parte decir que, bueno, nosotros decidimos cuánto crecemos en estatura y cuánta sabiduría vamos a tener intelectualmente. Solamente Dios lo sabe. Algunos son más altos, otros son más bajos. No lo decido yo, sino Dios. No, pero yo tengo un vecino que todos sus familiares eran bajitos, dice, y él es re alto, ¿no? Así que uno dice, bueno, ¿puede ser por genética? No. ¿Quién decide? Dios. Dios está en medio de todo. Algunas mujeres pueden tener hijos, otras mujeres no pueden tener hijos. ¿Quién lo permite? Dios. Algunas hacen estudios y pueden tener hijos, otras no. ¿Quién lo decide? Dios. Él es el santo y el único. Y estas dos palabras van juntas siempre, porque el significado de la palabra santo es completamente apartado, completamente separado, completamente otro. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es uno, no hay otro. Jehová es único y no hay otro. Por lo tanto, estas palabras van junto del santo y el único Dios, no hay otro fuera de ti, dice Ana, Él es el único. Los judíos podían buscar en otros dioses hechos por la mano del hombre, pero no podían encontrar allí a Dios. Dios es único. Luego dice, versículo 3, segunda parte del versículo 2, y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay refugio como el Dios nuestro. El refugio es una imagen repetida en las Escrituras y sobre todo en los Salmos siempre vamos a encontrar la palabra refugio, ¿no? Él es mi refugio, Él es mi escudo, mi protector. Muchos cánticos de David tienen que ver con esto. Y nosotros podemos refugiarnos en Dios porque Dios es fuerte, estable, firme y Él no cambia. Por eso Él se convierte en nuestro refugio, porque Él es la roca que no se mueve, es inmovible. Él no cambia. El Señor es firme, es estable. Podemos confiar en Él por su carácter inmutable y sus promesas que nunca fallan. Si Él lo prometió, Él va a cumplir. Así que
si confías en las promesas del Señor y pones toda tu confianza en esas promesas, quédate tranquilo que se van a cumplir. Porque el Señor no cambia, no falla. Sus promesas están allí. Está en nosotros decidir abrazar esas promesas o decidir rechazar esas promesas. Por lo tanto, yo les animo a abrazar esas promesas porque no cambian. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos todavía. Porque yo no cambio y Él es misericordioso. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor sigue haciendo su obra. No importa si nosotros nos alejamos, no importa si nosotros hacemos lo que hagamos en la vida cristiana, Él va a seguir haciendo su obra. Y qué hermoso que Dios sea así. Él no cambia. Él va a seguir haciendo su obra en nosotros. De alguna forma, Él lo hará. Por lo tanto, vemos acá que Dios es grandemente exaltado y glorificado por Ana, el Dios santo, único, el Dios que es fuerte y es nuestro refugio, pero también el Dios que todo lo sabe. El Dios que todo lo sabe. Dice el versículo 3, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo sabe, porque Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca pesar, dice, las acciones, el corazón. No hay lugar para el orgullo y la arrogancia cuando estás delante de un Dios que te conoce por completo. Todo lo que has pensado, todo lo que has hablado, todo lo que has hecho anteriormente, todo lo sabe el Señor. Por eso cuando vamos a su presencia, no hay forma como nosotros nos podamos agrandar. Por eso Ana en la presencia del Señor dijo, yo no soy nada, Señor, vos lo hiciste todo, tú eres el que tiene que ser glorificado, no yo. No hay forma como nos podamos agrandar y jactar en la presencia del Señor, pero al mismo tiempo, esto va dirigido también a Penina. ¿Se acuerdan de Penina? ¿Sí? Penina, la muchacha que sí tenía hijos y que le hacía escuchar a Ana de que ella tenía hijos del Cana. Es toda la historia de la familia del Cana. Y Penina se jactaba de los hijos que tenía y que le podía dar a su marido. Ahora ya no lo podía hacer porque Ana tenía hijos. Dios escuchó la oración de Ana y Dios contestó su oración y le dio un hijo, y no solamente uno, sino más hijos que después lo va a mencionar. Así que no hay forma, porque Ana ahora disfruta y se regocija en los hijos que Dios le da, y quizás por ahí Penina sufriendo con todas las cosas que le toca por los hijos que ella tenía, ¿no? Y ahora, ¿por qué digo sufrir? Porque ahora, antes ella lo veía como un gran privilegio tener hijos y darle a su marido hijos. Pero era para que Ana le escuche y para que Ana lo vea. Y ahora que ya no tenía rival y que Ana ya no era más un rival, sino que Ana era la elegida de Dios y que lo demostraba, ya no tenía a quién hacerle saber las cosas, ¿no? A quién hacerle escuchar las cosas. Entonces venía la parte difícil para Penina. Pero luego dice que el Señor pesa las acciones y lo vemos a través de toda la Biblia. Humanamente los jueces se equivocan porque uno de los motivos es que los jueces no lo saben todo, no saben el pasado, el presente ni el futuro, ni las intenciones de las personas, pero Dios sí lo sabe y por eso Él puede ser un juez justo, porque Él sabe las intenciones de tu corazón, sabe lo que hiciste, con qué intención lo hiciste, sabe lo que estás pensando y lo que estás haciendo y con qué intención lo estás haciendo. Por lo tanto, pasa a ser un juez justo.
El Proverbio 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Jehová pesa los corazones. Las únicas balanzas precisas son las de Dios, no las de los hombres. ¿Se acuerdan de esa historia del rey Belsasar en Daniel capítulo 5? Cuando estudiábamos el libro de Daniel, ¿se acuerdan? Espero que se acuerden, capítulo 5, este rey muy arrogante, muy soberbio, orgulloso, sentado allí tomando, comiendo, haciendo una fiesta, sin darle importancia a todo el ejército que estaba rodeando su ciudad. Y él pensaba que estaba tan seguro allí detrás de sus muros impenetrables, y en medio de esa fiesta aparece la mano de Dios escribiendo algo en la pared. Dios siempre está viendo todo desde arriba. Él está observando y en el momento justo actúa. Y escribe las palabras en arameo, tekel, tekel, mene, mene, tekel, uparsin. Mene, mene, tekel, uparsin. Estas palabras que significa, has sido pesado y Dios te ha hallado falto. Te faltó, Belsasar. No llegaste a la marca de Dios. Dios pesó tu corazón y lo encontró muy orgulloso, muy arrogante. Por lo tanto, dice, he aquí tu enemigo. Y en ese mismo momento, los enemigos atacan el palacio porque habían ya entrado en la ciudad y su reino fue quitado de este hombre Belsasar, tan lleno de orgullo, cuando Dios es el que pesa los corazones. Al igual que Ana, podemos ser malinterpretados muchas veces, podemos ser difamados por la gente, pero el Señor va a actuar con justicia. Pobre Ana, le tocó pasar de todo. Hasta el sumo sacerdote se burló de ella, lo malinterpretó. Pero Dios pesa los corazones. Y después Él se va a encargar de Elí, del sumo sacerdote también, que lo vamos a ver en los siguientes párrafos, el capítulo 3 también. Dios es el que se encarga, iglesia. Él sabe todas las cosas, el Dios de todo saber, el omnisciente Dios, todo lo sabe. Él todo lo sabe y está presente en todo lado. Fíjense ahora el versículo 4 al 8. Vamos a ver que la gracia de Dios transforma nuestras vidas. No somos nosotros, es la gracia de Dios, porque aquí ella explica lo que Dios hizo, que antes ella no era. Dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. ¿Se acuerdan el capítulo 127 de Salmo 127? Fíjense, hay una comparación con este salmo, porque este salmo habla de que hace un simbolismo de que la madre, en este caso, es como el arco y los hijos como las flechas, como las saetas. Bueno, acá hace un simbolismo a que el arco de aquella mujer, dice, fueron quebrados. Ya no hay más hijos en aquella mujer. Fue debilitada como una mujer que daba hijos a su marido. Pero dice, los débiles se ciñeron de poder. El arco débil, que era Ana, se ciñó de poder y empezó a tener hijos. Luego lo pueden leer, ahora no, por el tiempo no lo podemos hacer, pero hay una comparación en el simbolismo que hace de tener hijos. Versículo 5, los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Quiere decir que esta mujer estaba sufriendo y con mucha angustia. Languidece, es como que ya se va desvaneciendo esta mujer, hablando de Penina, ¿no? Una mujer que por muchos años dice que lo irritaba a Ana constantemente. Ahora esta mujer ya desfallece. Versículo 6, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir.
Versículo 7, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Hasta ahí, hasta la parte A del versículo 8. Acá vemos que la gracia de Dios transforma las vidas. Todo esto hace referencia a cómo Dios transformó la vida de Ana. ¿Se acuerdan que el Cana le daba una porción especial del sacrificio a Ana? Él separaba algo especial de la carne del sacrificio para regalarle a Ana porque él amaba a Ana. Ahora que Ana tenía un hijo, no se imagina cómo el Cana lo trataba a Ana. Y Penina quedó en el olvido. Ahora el centro era Ana. Por eso Ana se regocija en que Dios hizo todas las cosas así. Sin duda el Cana cometió errores, pero él siempre amó a Ana y su enfoque siempre estuvo en agradarle a ella, hacerle sentirse bien por todo lo que ella sufría. Sin duda mucho no podía hacer y al final de cuentas dijo, bueno, me tenés a mí, contentate con eso, yo soy más que 10 hijos y gran personaje el Cana, pero sin duda él quería hacer todo lo posible para que ella se sintiera bien. Y ahora, sin duda lo hacía, y Ana pasó a ser la favorecida. Cuando vemos estos pasajes donde Dios transforma las cosas de lo negativo a lo positivo, vemos de que Dios tiene siempre un propósito. Él no lo hace para que nosotros vayamos jactándonos por la vida de cómo Dios nos ayudó, nos bendijo, nos puso en un lugar de importancia. Dios lo hace con un propósito. Y el propósito es que nosotros sigamos siendo los instrumentos y que Él siga siendo glorificado. En el momento que los instrumentos empiezan a llevarse la gloria, Dios deja de transformar las cosas, porque su gracia no se manifiesta de esa forma. Por lo tanto, en medio de todo lo que Ana dice, ella no deja de exaltar a Dios, de que Dios es el que hizo todas las cosas. Los ricos con abundante comida buscan algo para comer y están dispuestos a trabajar para conseguirlo, mientras que los pobres y hambrientos tienen más de lo que necesitan. Qué interesante, ¿no? El rico con abundante comida busca algo para comer. Fíjense qué interesante este razonamiento. Los ricos con abundante comida buscan algo para comer y están dispuestos a trabajar para conseguirlo, mientras que los pobres y hambrientos tienen más de lo que necesitan. El rico que piensa que él busca su riqueza, él lo consigue, tiene y sigue buscando y no se sacia. Pero el pobre, dice, y hambriento, tiene más de lo que necesita. Qué hermoso es ver cómo uno puede glorificar a Dios en medio de la necesidad. Cuando nos enfocamos en que Dios es el que transforma las cosas. Por eso la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas Dios las torna para nuestro bien, quiere decir el versículo. Para los que conforme a su propósito son llamados. Así que vemos ahí a Ana que no solamente tuvo un hijo Samuel, sino que después tuvo 5 hijos más. En este versículo ella menciona 7, pero no 7 como el número exacto literal de hijos que tuvo, sino más bien como el número de la perfección. 7 es el número de la perfección en la Biblia. Y Ana lo que dice, Ana dio a luz lo perfecto, ni más ni menos. Porque después ella va a mencionar que en el versículo 21, fíjense allí del mismo capítulo 2, versículo 21, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Samuel ya estaba, y Dios le dio a ella
3 hijos más y 2 hijas más. En total serían 6 con Samuel y no 7. Quizás por ahí algunas suposiciones dicen que sí, más adelante Ana tuvo otro hijo más. Otros dicen no, que no tuvo otro hijo, sino que el Señor Jesús completó esos 7. No hay nada que la palabra del Señor diga, pero si hay algo cierto, es que 7 siempre fue el símbolo de la perfección. Y hay otros pasajes, por ejemplo, en Ruth capítulo 4, versículo 15, cuando a Noemí le dicen que Dios le ha bendecido con 7 hijos y ella no tuvo 7 hijos. Y así otros pasajes que podemos ver, Jeremías 15:9, 1 Samuel 1:8, en esta ocasión también. Son comparaciones de que Dios te da lo que vos necesitas. Lo que tenés es lo perfecto de parte del Señor. No necesitas ni más ni menos. Luego vemos, después de estos pasajes y ya terminando, vemos en el versículo 8 a partir de la segunda parte, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Esta última parte nos habla de que el Dios que todo lo sabe es soberano sobre todo. Dios está por sobre todas las cosas. No hay forma como uno pueda escaparse de los ojos de Dios. Dios está mirando todo. Dice que a los pobres, a los ricos. ¿Vieron la frase que dice el sol sale para todos, para pobres y ricos? Bueno, Dios está mirando a todos. Al malvado, al inocente, al injusto. Dios está mirando al justo, Dios está mirando al pobre, al rico, Dios está mirando al menesteroso, Dios está mirando al soberbio, Dios está mirando todo. Y en su momento Él actúa. Y cuando Él actúa, se va a manifestar y va a ser visible. Él puede rescatarnos de la tumba o puede permitir que nosotros muramos. Él puede hacernos ricos o puede hacernos pobres. Él puede permitir que nosotros seamos exaltados o que seamos humillados. Él sabe que es lo mejor para nosotros y Él sabe cuándo actuar y en el momento preciso y en el momento indicado. Dios siempre va a utilizar a lo que menos uno piensa, porque Ana fue así. Cuando seguramente a Samuel le preguntaban, ¿y quiénes son tus padres? Y no, mi padre es Elcana y mi madre es Ana. Seguramente decía, Ana la estéril, vos sos hijo de Ana la estéril. Bueno, ya no es más estéril, porque me tuvo a mí. Y Dios utilizó a Ana, ¿sí? Ana es mi madre. Qué hermoso, ¿no? La presencia de Dios sea manifiesta cada vez que nosotros tenemos que compartir a la gente de quiénes somos, por qué somos los que somos, por qué estamos como estamos. Cuando hablamos de aquel Dios soberano, tenemos que pensar de que el Señor está por encima de todos y el Salmo 11, versículo 4 dice, el Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos, sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y Habacuc 2:20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Mientras el pueblo de Dios camina en esta tierra y camina en la luz,
el Señor guardará y cuidará sus pasos. Pero los malvados caminarán en oscuridad espiritual porque dependen de su propia sabiduría y su fuerza. No nos dejemos llevar por lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, por las cosas que suceden, por lo que la gente hace o deja de hacer. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Y este cántico de Ana quedó escrito para ayudarnos a entender de que el enfoque nuestro tiene que cambiar. Ya no tiene que estar más en la circunstancia. Ana lo demostró cuando ella no tenía hijos y luego lo demostró cuando ella tenía hijos. Era una mujer de oración que descansaba en la voluntad de Dios para su vida. Dios vio ese corazón afligido y Él tenía en sus planes darle un hijo. Y Ana siguió siendo esa mujer de oración, orando por su hijo. Ella siguió siendo esa mujer firme en la voluntad del Señor. Y así también tenemos que ser nosotros. Y que a través de todo lo que Dios hace en nuestra vida, que podamos siempre presentarlo a Él. Que Él sea el glorificado. Estás como estás por la gracia de Dios. El trabajo que tenés es por la gracia de Dios. Y que Dios sea el que primero sea presentado cuando hables de tu trabajo, cuando hables de tu familia, que vean a Dios, que puedas expresar quién es Dios, cómo Él es Dios, lo bueno que ha sido por vos. Y si no, todavía no tenés aquello que tanto anhelás, que también puedas mostrar de que es Dios que aún todavía no lo permite. Pero Dios nunca cambia. Él siempre bueno, misericordioso, justo, soberano, y siempre será así. Amén.